El Señor les bendiga, hermanos. ¿Dónde está Dios? Ese es el título de nuestra reflexión de este domingo. ¿Dónde está Dios? Y vamos a estar leyendo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 13. Primero de Reyes, capítulo 19. Desde el verso 9 hasta el verso 13. Dice, hermanos, en la palabra: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Pueden sentarse, hermanos. Estos versículos que hemos leído, hermanos, son parte de un amplio y emocionante relato en el que Elías, el profeta, ha tenido un papel predominante. Yo creo que todos nosotros conocemos bastante acerca de aquel enfrentamiento entre Elías y los Baales. Elías desafió al pueblo de Israel, que se había llenado de ese culto pagano al dios Baal, y mandó que se hicieran dos holocaustos, uno para Jehová y otro para Baal. Y él desafió al pueblo diciéndoles: el holocausto que sea quemado, ese va a ser Dios. Él pronuncia entonces unas palabras tremendas y dice: si Baal es Dios, todos somos Baales. Si Jehová es Dios, todos somos de Jehová. Un riesgo tremendo, un desafío grande. Y todos nosotros sabemos también que en aquella historia, después de algún tiempo, fuego descendió del cielo y consumió el holocausto que se había levantado para Jehová. De esta manera quedó establecida una gran verdad: solo Jehová es Dios. Esa fue la gran conclusión de aquel evento tan tremendo que sin duda habrá llenado de temor, de angustia a mucha gente, o si no a todos. Pero no solo eso, si ustedes leen todo el capítulo, se darán cuenta de que después de que el holocausto fue consumido, el mismo Elías tomó una espada y les cortó la cabeza a los 450 sacerdotes de Baal. Aquel río de sangre habrá impresionado a muchos, habrá provocado temor, terror, angustia en los corazones y en las mentes de todo el pueblo de Israel. Pero después de un rato, después de unos días de acontecidos aquellos hechos, el pueblo volvió a lo mismo de antes. El pueblo volvió otra vez a adorar a Baal. El pueblo volvió otra vez a alejarse de su Dios, de Jehová. A pesar de lo que había visto, a pesar de lo que había sucedido, a pesar de todo el temor y la angustia que les habían provocado aquellos eventos tan impactantes, el corazón del pueblo seguía siendo de piedra y prevalecieron en su necedad. Jezabel, la esposa del rey Acab, la esposa del rey de Israel,
Manda entonces a amenazar a Elías y le dice, te voy a matar. Y este hombre, hermanos, que hace unos momentos estaba victorioso, desafiante, triunfador, ahora sale huyendo de aquella mujer, angustiado, afligido y hasta se quiere morir. Le suplica a Dios y le dice, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Es decir, hermanos, parece que Elías, al mirar el resultado de aquella gran confrontación, se da cuenta de que no se había generado el resultado que él esperaba. Yo creo que Elías esperaba de que cuando el poder de Jehová quedara demostrado, el pueblo cayera de rodillas y pidiera perdón a Dios y se volviera a su Dios y Dios comenzara otra vez a bendecir a la nación de Israel. Pero se da cuenta de que no fue así. El pueblo siguió en su necedad, el pueblo siguió en su infidelidad y entonces se siente él frustrado, decepcionado, siente él que es un hombre que no sirve para nada y por eso dice, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres, porque no he podido hacer tu obra, porque no he podido engrandecer tu nombre en esta tierra. Quítame la vida, debo morir. ¿Para qué voy a vivir si no soy útil en tus manos? Esta era la impresión que él tenía. Por esto, hermanos, Dios entonces desciende a hablar con su siervo. Pero lo interesante es, según lo que leímos, que cuando Dios desciende, le llama y dice, ven y ponte en el monte de Jehová. Y suceden tres cosas. Primero dice, un viento terrible que rompía las peñas. Después, un gran terremoto. Y después, un fuego tremendo que se desató en aquella montaña. Pero en cada uno de esos eventos, dice la Escritura, pero Jehová no estaba allí. En cada una de esas tres manifestaciones naturales tan poderosas y aterradoras, Dios no estaba allí. Después que pasaron esas tres cosas, dice, un silbo apacible se desató en aquella región, en aquel lugar donde se encontraba Elías encerrado en su cueva. Y allí estaba Jehová. Y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Por qué es interesante esto, hermanos? ¿Qué le quería enseñar el Señor a Elías? ¿Qué nos quiere enseñar a nosotros hoy en día? ¿Qué aprendemos de esta experiencia para nuestro tiempo, para el tiempo en que nosotros estamos viviendo? Lo primero, hermanos, que el Señor le quería enseñar a Elías y nos enseña hoy a nosotros, es que el miedo no transforma los corazones de los hombres. La confrontación con los Baales, como ya hemos dicho, había sido intensa, había sido dramática, había sido impresionante. Ver descender fuego del cielo debe ser algo terrible. Y no era cualquier clase de fuego, hermanos. Ustedes saben que Elías había pedido que su holocausto tuviera agua por debajo, que la leña estuviera mojada. Y si ustedes leen ese pasaje, se darán cuenta que cuando el fuego descendió, el agua se evaporó. Tan intenso era el fuego. La ciencia dice hoy, hermanos, que para que se pudiera evaporar el agua en un instante, la cantidad de calor que eso debía provocar es irrepetible. Naturalmente no puede suceder eso. Se necesita un calor tan intenso para que el agua en un instante se evapore, que eso tenía que ser obra directa de Dios. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas que sucedieron, a pesar de que Elías decapitó a los Baales, y como ya dijimos antes, aquella cantidad de sangre debe haber angustiado a muchos. Una vez pasadas aquellas cosas, el pueblo volvió a lo mismo. La gran pregunta es, ¿por qué respondió entonces Jehová a la oración? Gracias, varón. A la oración de Elías. Jehová respondió, hermanos, no porque creyera que aquel evento sobrenatural y el miedo que iba a provocar
iba a convertir al pueblo? Respondió, porque quería dejar establecida una verdad: solo Jehová es Dios. Y aquello quedó establecido, aquel objetivo se logró, aquel objetivo se alcanzó. Pero después de eso no pasó a más. Aunque el pueblo ya sabía que Él es Dios, aunque quedó establecido que solo Jehová es Dios, el pueblo permaneció en su necedad. El gran problema para Elías es que él no pudo entender esto. No se quedó él tranquilo con aquella respuesta. Él esperaba, hermanos, que aquella muestra de poder, aquella aflicción, aquella angustia que provocaron aquellos eventos, convirtiera el corazón del pueblo, pero no sucedió así. Esto es lo que decepcionó a Elías. Esto es lo que llenó de frustración a Elías. Esto es, hermanos, lo que llenó de aflicción y de tristeza el corazón de Elías. Descubrir que al pueblo el miedo no lo convierte. Descubrir que aunque Dios mande manifestaciones tremendas de su poder, el corazón del hombre no se convierte por miedo. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque hoy tenemos que entender que el corazón del incrédulo no se convierte por miedo. Terribles fenómenos naturales asustan al ser humano por un tiempo. Todos nosotros sabemos que cuando ocurre alguna situación terrible de la naturaleza, las iglesias se llenan. No cabe la gente en las iglesias, pero conforme pasan unos días y las semanas, otra vez la gente vuelve a su modo habitual de vivir. Es decir, ya pasó el miedo, ya pasó el terror, ya pasó la angustia, y luego de eso vuelven otra vez a lo mismo. Si el corazón humano se volviera a Dios por miedo, esta pandemia nos tendría todos de rodillas. Con esta pandemia ya se hubiera convertido el mundo entero, pero no ha pasado así. Hubieron días de aflicción, hubieron días en que nadie salía a la calle, hubieron días en que nadie visitaba a nadie, pero ya pasaron aquellos días y volvimos otra vez a lo mismo y seguimos viviendo de la misma manera. Ya pasó el temor, ya pasó el terror, ahora hay vacunas, ahora hay recursos para luchar contra aquello, ya pasó el miedo. El corazón de los hombres no se convirtió. Misteriosamente, hermanos, tenemos que entender, el miedo asusta por un tiempo. El miedo hace, hermanos, que hasta los ateos digan: Dios mío. Porque hasta los que dicen que Dios no existe, cuando les dé el COVID, dicen: Dios mío, ayúdame. Pero luego que pasa el miedo, vuelven otra vez a la misma condición. El corazón humano es así. El hombre, hermanos, incluso una vez que le pasa el miedo, reacciona con enojo en contra de Dios. Nosotros hemos escuchado seguramente hoy en día que ante esta pandemia que estamos viviendo, cuando predicamos a Dios, el hombre con su corazón endurecido dice: ¿y si Dios es tan bueno, por qué permite estas cosas? ¿Y si Dios es tan bueno, por qué permite que lleguen estas enfermedades? ¿Y si Dios es tan bueno, por qué permite que mueran personas? Es decir, hermanos, el hombre lleno de miedo lo que hace es culpar a Dios, pero no dice: Señor, perdóname. El proverbista lo denuncia, hermanos, en el capítulo 19 de Proverbios y en el verso 3. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová irrita su corazón. Fíjense qué palabras más tremendas. Hay una versión más moderna que dice: el hombre peca y se enoja contra Dios. Esto es una reacción muy natural entre nosotros los seres humanos. Nuestros errores nos alcanzan y en vez de aceptarlos, los enojamos con Dios.
Y en vez de aceptarlos y reconocernos, le echamos la culpa a Dios y decimos que Él es el culpable y decimos que Él es el responsable. El hombre peca y se enoja con Dios. Eso es el colmo de la necedad. Y es justamente lo que ocurrió con Israel allá con los Baales y lo que está ocurriendo con el mundo en este tiempo. Es lo que ocurre hoy en día en medio de nosotros. Esto nos demuestra una vez más que el miedo no va a acercar al hombre a Dios. Por miedo nadie va a creer. ¿Qué es necesario entonces que entendamos en este tiempo que estamos viviendo? Que no nos debemos desanimar porque el mundo no crea. Que no nos debemos desanimar porque el mundo está mirando todas las pruebas y angustias y dificultades que está provocando su pecado, pero no creen en Dios. No nos debemos desanimar, no nos debemos desalentar. Debemos entender que no es por miedo que van a venir a Dios. A Dios van a venir por amor. No es el miedo lo que los va a conquistar para creer en Cristo. Los va a conquistar el amor de Dios en Cristo Jesús. Eso nos lleva al segundo punto. El corazón humano no se convierte por miedo, es conmovido por el silbo apacible del Espíritu Santo. Elías estaba en aquella cueva, hermanos, amargado, repitiendo una y otra vez su fracaso, hundido en sus amarguras. Lamentaba profundamente que después de tantas muestras de poder divino, el pueblo siguiera igual. Jehová le ordena salir de la cueva y le pregunta, ¿qué haces ahí? Esta pregunta es importante. ¿Qué haces ahí? ¿Saben por qué es importante esa pregunta? Porque Dios le está diciendo, Elías, y tú que eres profeta del Altísimo, tú que estás llamado a anunciar el poder de Dios, ¿qué haces escondido en una cueva? Tú debes salir a anunciar quién es el Dios de la misericordia. No debes estar escondido y aislado del mundo. No es amargándote todos los días de tu vida y quejándote de la realidad que vas a lograr que el pueblo se arrepienta. Tienes que salir y anunciar que hay un Dios que salva. Pero Elías estaba metido en aquella cueva, hermanos, pensando, qué tristeza, este pueblo necio, este pueblo incrédulo, este pueblo duro de cerviz, este pueblo que no cree, y encima solo yo he quedado y me andan buscando para matarme. Me parece escuchar a esa persona que vive diciendo, es que a mí todo me sale mal, hermano. Yo la lotería no me la saco, pero si rifan una paliza, seguro me la gano. Es decir, hermanos, viven amargándose en fracasos pasados, cuando delante de nosotros hay un Dios poderoso que nos puede llevar a la victoria, que nos puede mostrar el camino del triunfo, que nos puede impulsar para que cumplamos con nuestra misión. En ese momento, hermanos, es que Dios quiere despertar la mente y el corazón de Elías y le muestra aquellos tres fenómenos tremendos. El viento que rompía las peñas, dice. Imagínense ustedes qué viento más terrible sería ese. El terremoto y el fuego. Tres eventos naturales. Y en ninguno de ellos estaba Jehová. Seguramente que Elías se volvió a equivocar. Y cuando miró aquel viento dijo, este es Jehová. Pero no estaba ahí. Sintió el terremoto y su alma angustiada vivió aquel momento terrible y dijo, este es Jehová. Jehová no estaba ahí. Y vino el fuego tremendo, hermanos, que lo quemaba todo. Y dijo, este es Jehová. No estaba ahí. Y después de toda aquella angustia, después de toda aquella aflicción, después de todo aquel terror,
escucha un silbo apacible. Noten ustedes una diferencia. El viento, el fuego y el terremoto son fenómenos naturales. El silbo apacible es sobrenatural, porque venía directamente de la persona de Dios. La persona de Dios penetrando el alma y el espíritu de aquel hombre, tocándolo con una paz que Elías no había conocido y que tanto necesitaba. Elías necesitaba paz en su alma atribulada. Necesitaba que el Espíritu Santo de Dios endulzara su alma amargada, por lo que él creía una derrota total y definitiva. Y justamente eso es lo que sucedió en aquel silbo apacible. El profeta quedó asombrado, hermanos, al darse cuenta de que él tenía una idea equivocada de quién era Jehová. Y creía que Jehová solo se podía descubrir en un momento angustioso, aflictivo, aterrador. Y resulta, hermanos, que Dios no era así. Dios es un Dios de amor, de paz y de misericordia, y se lo dejó demostrado en aquel momento. Dios lo hizo así para demostrarle a Elías lo equivocado que estaba al considerarse que su ministerio había fracasado. Le dice, ¿qué haces aquí? Tú tienes que seguir adelante. Lo pasado, pasado, hacia adelante, hacia el futuro, a conquistar al mundo para la gloria de Jehová. Es lo que tienes que hacer y no quedarte hundido en tus amarguras. Hoy tiene que suceder lo mismo. Cuando el Espíritu Santo redarguye al pecador, lo hace de una manera especial. Nosotros también solemos caer en ese problema. Hoy en día, hermanos, abundan los predicadores que le anuncian a este mundo juicios todavía más terribles que el de la pandemia. Seguramente que hay mucha gente predicando y diciendo, esto que hemos visto con el COVID no es nada. Viene otra pandemia peor, más terrible. La mitad de la población se va a morir. Así dice el Señor, encima le echan la culpa al Señor de que Él es el que está comunicando estos juicios terribles. Es posible que sucedan, pero lo que podemos estar seguros es que ese no es el método de Dios. Porque Dios sabe que el corazón del hombre no se convierte por miedo. Al contrario, el corazón del hombre, hermanos, cuando se llena de miedo, se enoja con Dios. Cuando se siente aterrorizado, se enoja contra Dios. En vez de acercarlo a Dios, lo aleja. Lo pone en una condición todavía más crítica con respecto a Dios. Lo que nos está mostrando esta escritura, hermanos, es que cuando el Espíritu Santo redarguye al pecador, no lo va a hacer a través de un sermón que le prediquemos anunciándole las terribles cosas que están por venir. La persona se va a convertir cuando el Espíritu Santo, en un silbo apacible de amor y de su misericordia, penetre el corazón y el alma de esa persona y le haga ver que es pecador y que necesita salvación y que hay un solo Salvador que se llama Jesucristo. Esa es la forma como se va a convertir el mundo, y no anunciándole juicios terribles y aterradores, porque esos juicios terribles y aterradores que le podamos anunciar al mundo impactan el alma con miedo, pero solo por un ratito. Ya después de pasado el miedo, el corazón vuelve a la misma condición. El silbo apacible de Dios, hermanos, significa demostrarle al hombre que Dios tiene cuidado de él y que le ama a pesar de ser pecador. Fijémonos bien lo que sucedió cuando Elías salió de la cueva y cuando percibió el silbo apacible, inmediatamente se cubrió con su manto. ¿Por qué creen ustedes que se cubrió con su manto? Yo creo que se cubrió con su manto, hermanos, porque Elías sintió vergüenza.
vergüenza de no haber entendido a Dios. Sintió vergüenza, hermanos, de que un Dios tan poderoso estuviera cuidando de él, un hombre insignificante y encima amargado y frustrado. Y sin embargo, Dios lo amaba y tenía cuidado de él. Por eso se cubrió con su manto, sintió pena, sintió vergüenza. Es que el ser humano, hermanos, tiene que sentir pena ante la misericordia de Dios, porque cuando Cristo lo viene a salvar, el ser humano descubre que no merece ese favor, que no merece ese cuidado, que no merece ese amor de Dios por su vida. Y sin embargo, hermanos, no pensemos que el miedo o el terror van a convertir al mundo. Este mundo ha visto cosas aterradoras, y las seguirá viendo, pero su corazón endurecido no va a ser conmovido por esas cosas. Solo hay una alternativa: que le prediquemos el amor de Cristo, que le prediquemos la misericordia de Dios en Jesucristo. Esta es la única alternativa. Ese silbo apacible es lo que puede salvar a esta generación. No nos encerremos en nuestra cueva, salgamos y prediquemos el amor de Cristo, porque el amor de Cristo es lo que salva al pecador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque ciertamente, mi Dios, en el mundo, dice tu palabra, tendréis aflicción. Hay aflicción por diferentes razones, en diferentes circunstancias. Y la aflicción trae angustia a nuestros corazones. La aflicción trae en muchos casos terror, desesperación a nuestras almas. Pero está comprobado, Señor, que el terror no nos convierte, el miedo no nos convierte. Lo único que nos puede convertir es tu amor y tu misericordia. Ese amor que no merecemos, ese amor que no podemos entender, porque tú nos amas aunque nosotros te hayamos despreciado. Porque tú nos amas aunque nosotros te hayamos echado de nuestras vidas. Ese amor es el que nos va a salvar. Proclamar ese amor es nuestra tarea. Ayúdanos, Señor, para que como iglesia, como tu iglesia, no nos encerremos en nuestra cueva, sino que salgamos a anunciar que tu amor sigue vigente y que tú sigues amando a la raza humana a pesar de nuestras rebeldías. Ese amor nos va a transformar. Ese amor nos va a traer a la salvación. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.